¿Qué ha pasado con el culebrón de Kira Walsh en el Barça? Ha llegado a su fin. Ha llegado a su fin. Después del pasado verano ya pasó un amago de posible salida del Barça de la inglesa, de la mediocentro inglesa, y ahora por fin se ha resuelto con además un fichaje muy interesante. Ha llegado deja money el Chelsea con la billetera. Y es que al final yo creo que hay que irse al principio de cuando llega Kira Walsh al Barça y en las circunstancias también que llega al Barça, porque llega en el momento en el que Alessia Putellas está lesionada. Efectivamente. Y es un refuerzo de muchísima calidad para el centro del campo con la etiqueta de el relevo de Alessia en el centro del campo junto con Aitana y con Patri. ¿Qué pasa? Que ese primer año encaja bien en el Barça. Hay que también recordar que el Barça también rompe un poco el mercado en aquel momento con el fichaje de Kira y de hecho era el fichaje más caro de la sección del Barça femenino. Y a partir de ese momento, después, en la siguiente temporada, vuelve Alessia y empieza a perder protagonismo hasta llegar a la temporada actual en la que no ha encontrado su sitio, además a nivel mental también apuntan medios catalanes que tampoco estaba bien. Es verdad que era una jugadora, llega como lo que tú has dicho, aparte de por la apuesta económica, llega como un gran fichaje por la importancia y la relevancia que tiene, sobre todo también en la selección inglesa. Es una futbolista de sobrada calidad, a mí siempre me ha gustado mucho, pero es verdad que llega en un momento de ausencia de una de las futbolistas más importantes, o quizá la más importante en aquel momento para el FC Barcelona, que es Alessia Putellas, y ahí todo bien. Pero, ¿qué pasa? En ese momento pensabas, ¿qué va a pasar con Kira Walsh cuando estén de nuevo las tres? Ese centro del campo del Barça, que es absolutamente inigualable, yo creo, a día de hoy. ¿Qué va a pasar con Kira Walsh? Y lo que ha pasado efectivamente es que ha ido perdiendo protagonismo. Y es verdad que siempre ha sido una futbolista que seguro que en el vestuario ha estado fenomenal, pero que siempre la veías igual también por su carácter inglés, ¿no? Pero sí, como que daba la sensación igual de que Kira nunca estaba al 100% metida en el entorno del Barça, ¿no? Entonces, el otro día es verdad que, por ejemplo, para mí fue muy significativo la final de la Supercopa también, los gestos que tenía, la ausencia de celebración, de euforia, repito, puede que sea porque es inglesa, evidentemente no todos tenemos que tener el mismo carácter, pero ahí se veía que igual podíamos volver a retomar el culebrón Kira Walsh después además de cumplir los 100 partidos con el Barça, sí, justo. Además que ese detalle que dice Andrea, hay uno significativo que no quiere levantar, o sea, no quiere, entre comillas, levantar el trofeo de la Supercopa, y en ese momento es cuando salta la voz de alarma en la afición del Barça y es cuando la gente empieza a decir, ojo, que lo mismo se puede ir. Después de eso es cuando creo que fue Mundo Deportivo con Ángels, el primero que dice que hay una oferta, y en Inglaterra empiezan a hablar ya también de ofertas económicas, además ofertas económicas que según Ticas en Sport eran de 550.000, ¿no? Creo. Sí, un poco más de medio millón. Y en Inglaterra hablan de casi 1 millón. Es que, o sea, lo hemos puesto aquí en el conversor de monedas porque por decirlo exacto, y es que según los medios ingleses son 950.000 euros. O sea, es una pasada porque hay que recordar, asterisco, sí, que el Chelsea acaba de fichar a Naomi Girma. El primer fichaje millonario de la historia del fútbol femenino, recuerdo 1.100.000 libras, y ahora hace un desembolso que por muy poquito no llega a las mismas cifras. O sea, es una absoluta barbaridad el potencial económico que tiene el Chelsea. Pero es que hay que recordar que Kira le salen novias antes, o sea, novias como se dice vulgarmente en el mundo del fútbol, ¿no? Porque el pasado verano, si nos retomamos al pasado verano, ya hubo run con la salida de Kira Walsh del FC Barcelona, por aquel entonces también a Inglaterra, de nuevo a su casa, pero por aquel entonces fue el Arsenal. También por una apuesta económica bastante grande, creo que superaba o superaba. Y es verdad, o sea, yo creo que aquí también hay una parte clave, o al menos lo que yo pienso, es verdad que el año pasado, en el caso del centro del campo del Barça, Alessia tampoco estaba a su mejor nivel. Recordemos que estuvo varios meses de baja porque tuvo que pasar por quirófano, con ese dolor en la rodilla. Al final tuvo su sitio también o más minutos porque no estaba Alessia como está en esa temporada, como empezó esa temporada. Y luego también hay otras jugadoras también, por ejemplo Vicky López,
que sin ser ni mucho menos su mismo perfil, pero es verdad que está jugando también más Vicky López. Yo creo que al final también Kyra Walsh, pensando en la temporada pasada en la que Alessia tuvo menos protagonismo en varios tramos de la temporada y ella sí que tuvo minutos, este verano quiso pensar a lo mejor que iba a tener más minutos. De hecho, Pera Romeu dijo que la quería, que contaba con ella. Es que yo te iba a decir, antes de que mencionaras a Pera, que también tenemos que tener en cuenta un factor que puede ser muy importante, igual de cara a los aficionados o a los que estamos fuera no lo es, pero siempre un cambio de entrenador trae muchos terremotos a un vestuario. Recordemos, igual con Giraldez, para Giraldez Kyra era una pieza absolutamente fundamental y llega Pera Romeu y a pesar de decir que cuenta con ella, no cuenta con ella de la forma en la que Kyra espera tener un protagonismo enorme en el FC Barcelona, porque es que para mí es una futbolista de mucha calidad que en probablemente cualquier otro equipo del mundo sería titular sin ninguna duda. Clarísimo. Pero está en el mejor equipo del mundo con un centro del campo absolutamente inigualable e increíble, con 2 balones de oro, Alessia con 2, Aitana con otros 2, con Patri, la mejor del mundo en su posición. Y entonces yo creo que igual la llegada de Pera Romeu también ha sido un poco detonante para la salida de Kyra, porque llega el momento en el que igual sientes que para ese entrenador tú no vas a contar lo que crees que mereces y si ya te quedaste un poco descontenta en verano, pues en invierno dices, si me encuentran salida, me voy a ir. Y es que además, o sea, ella es verdad que tiene un perfil más parecido a Patri, en el sentido de que es más una mediocentro defensiva. Y al igual que hablamos también de Alessia, que tiene ya un nivel en el que no se le puede sentar ni a Alessia ni a Aitana, o sea, son jugadoras que al final las puedes sentar en un partido para darle descanso, en un partido menos importante, pero en partidos importantes tienen que ser fijas en el 11 porque están a muy buen nivel. En el caso de Patri pasa igual. Para mí, Patri esta temporada la ha empezado también muy bien. Y es que es imposible sentarla, o sea, es que al final es verdad que el Barça juega muchas competiciones a la vez y necesita también tener como un plan B que sea de nivel, pero ahora mismo es verdad que Kyra, con el nivel que tiene siendo una jugadora muy importante en Inglaterra, yo entiendo que haya pedido salir, porque de hecho no sé si lo hemos dicho, pero ella ha pedido salir del Barça, no solo también le ha llegado esa oferta al Barça irrechazable, por así decirlo, sino que también ella pide salir. Y yo creo que al final ella quiere tener minutos porque sabe que tiene mucho nivel. De hecho, el Barça trató de retenerla. En la información de Mariáticas del diario Sport lo que hablan es de una importante oferta económica del Barça, lo que dice, o sea, al Barça, lo que dice Maika, la futbolista pide salir, pero el Barça en un principio se opone, no quiere aceptar esa oferta, porque es que ahora hablaremos de ese capítulo. Es reforzar a uno de los rivales directos por la Champions. O sea, Kyra se está yendo a un equipo que tiene un potencial muy grande, y más con lo que está fichando, de pelearle al Barça a la Champions. Y es una mitad de temporada. Y ahora abrimos el otro capítulo, que es la información de relevo, de que no va a fichar, o sea, de que el Barça no trae a nadie en lugar de Kyra. Entonces, recordemos eso, ¿no? Que el Barça en un primer momento dice que no y luego Mariáticas informa de que se ha aceptado esa oferta, ¿no? Pero es importante ese momento en el que la jugadora te dice quiero salir, tú la intentas retener, pero es que cuando estamos hablando de una oferta tan grande como la del Chelsea, pues es un poco difícil resistirse. Es difícil y yo también creo que el Barça, que es verdad o sea que lo han contado Sandra y Nagore en relevo, lo contaron ayer, había mirado algún perfil, sobre todo a nivel nacional, ¿no? Para cubrir esa baja, pero al final, a priori, no va a reforzar la salida de Kyra Walsh y también eso te da a entender entenderme, lo importante que era Kyra Walsh en el Barça. Claro. En el sentido de que si Kyra Walsh se va, no se va a notar, entre comillas, evidentemente se va a notar porque es una pieza más de nivel. En el caso de que haya un contratiempo, de una lesión, te puede ayudar muchísimo, pero que a día de hoy el Barça ha decidido esperar y mirar un poco para adentro, buscar refuerzos en su casa para cubrir la salida de Kyra. Hombre, eso habla muy bien, evidentemente, de lo que hace el Barça, de lo que lleva el Barça haciendo muchos años, con ese fondo de armario, fichando, que muchas veces, ¿cuántas veces habremos dicho lo de que el Barça da igual quién salga, que es que tú miras el banquillo y es que hay momentos en los que tú tienes sentado en el banquillo a Aitana para darle descanso, a Graham Hansen, a Ingrid Engen, es que tiene un fondo de armario muy grande y muy importante, ¿no? Pero a mí me parece esa una de las
Uno de los puntos negros de esta operación, evidentemente económicamente es muy satisfactoria para el Barça, pero creo que el Barça pierde a una futbolista con muchísimo talento, como tú dices, para rotar en las competiciones, que el Barça tiene tantas y aspira a ganarlas todas, o sea, volver a ser el supercampeón de todo. Creo que es esa y sobre todo creo que es la de que se refuerza un rival directo. Totalmente. Porque nos está bien. Y es verdad, una cosa que quería destacar, me llama mucho la atención, leo a muchísimo aficionado en Twitter hablando de falta de respeto por irse al Chelsea a mitad de temporada, por dejar más débil a tu equipo. Es que tenemos que recordar que las futbolistas tienen que mirar por ellas, por su futuro, por su carrera, y es que Kira está tomando una decisión muy importante de irse a un club que puede ganar la Champions y un club que yo creo que, de verdad, si no la gana este año, no sé qué, yo creo que el Chelsea va a terminar en una final de la Champions porque me parece, ya no voy a decir levantar el título, pero me parece que está haciendo las cosas muy bien y que tiene un potencial económico enorme. Y yo también, o sea, hay un punto también, desarrollando también un poco lo que tú dices, de esa baja que a priori por no reforzarla parece que lo haces porque le quitas importancia a la baja, por así decirlo, pero en realidad hemos dicho, Kira Walsh ha ido perdiendo protagonismo en estos años, pero siempre que ha salido, para mí es una jugadora, tú también lo has dicho, que también me gusta mucho, pero siempre que ha salido ha tenido un notable alto sobresaliente. Sí. O sea, es una jugadora de máximo nivel. De hecho, en la pasada temporada hubo varios partidos también de Champions y tal, en los que brilla, o sea, es que de primer nivel, buena, siendo una de las mejores del partido. O sea, para mí, el punto también está en que es una jugadora que no es que cuando salga te deja ahí un sabor a medio sabor de agridulce, no, de bueno, lo ha hecho bien, pero tampoco... No, es que siempre que salía, para mí era una jugadora que destacaba y que sí que funcionaba muy bien en el juego del Barça. O sea, para mí es un poco una situación extraña de ha pedido salir, entiendo que el Barça no ha encontrado un recambio que le gustase, garantía o que le... Sí. Eso es, que le contentase, y por eso también decide no ir a por un perfil que no termine de convencer y desembolsar un dinero en algo que tampoco te termine de encajar. Y luego, lo que también tú dices es el tema del Chelsea. O sea, es un rival muy fuerte en la Champions. Veremos también el sorteo del próximo viernes a ver cómo queda la cosa de cruce. ¿Te imaginas pronto, un Barça-Chelsea de repente ahí? Ojo, Kira, que puede volver a casa pronto. Y yo también quiero destacar el tema del Chelsea, que lo hemos dicho también antes, porque, a ver... hola Chelsea, 2 millones en un mercado de fichajes. De repente has batido en invierno, En invierno, además, que suele ser una cosa anómala que alguien se gaste tanto porque las jugadoras normalmente tienen contrato hasta junio, entonces si te la llevas tienes que pagar cláusula o en este caso que la jugadora pida salir o lo que sea. O sea, casi 2 millones. Es una barbaridad. Es una barbaridad, pero escandaloso. Y es que encima el Chelsea, que lo decíamos también el otro día cuando hablábamos de Naomi Girma, en los últimos años ha protagonizado Mayra Ramírez, también desde el Levante, ¿verdad? Por medio millón. Harder hace ya más años, en 2020 creo que fue también, que también rompió la banca. Sanker también rompió la banca. No, es una apuesta clarísima. Y mira que perdió a la artífice un poco de la imagen del Chelsea, ¿no? A Emma Hayes, que se marchó. Claro, pero ficha a Sonia Bonpastor. Exacto, o sea, pero te ficha una entrenadora que tiene un bagaje que no hace falta recordar aquí, y además te está haciendo un equipo que es una barbaridad por nombres, que luego te puede funcionar o no te puede funcionar, porque todas las piezas tienen que encajar, evidentemente, pero es una absoluta barbaridad. Y al Barça lo que le hace, sí, es un destrozo, porque además te lo hace, lo que dice Maika, te lo hace al final del mercado de invierno, que si de por sí en el mercado de invierno es raro que pesques algo muy, muy, muy talentoso, de mucha calidad, o una jugadora de mucho nombre, encima te lo hacen al final. Entonces entiendo evidentemente el enfado también, o el dolor de ciertos aficionados, porque pierdes a una jugadora que, aunque no fuera titular, tiene muchísima calidad, pero es que así es el fútbol, de caprichoso. Pero mira, como de verdad te lo digo, como el Champions llegue un Chelsea-Barça, lo que puede ser eso, Es que, o sea, a ver, en cierto modo, ese morbillo nos mola. Hombre, no, por supuesto, eso siempre mola. Pero sería una casualidad tremenda. Además, que los Chelsea-Barça de los últimos años ya han sido calentitos. Fue una final en 2021, creo que fue, ¿no? Sí. 2022. Que le ganó el Barça al Chelsea, luego las semifinales del año pasado que le ganó el Chelsea en casa y luego remontó el Barça. Allí. Es decir, que es ya un partido que deja cierto aroma a morbo en el fútbol femenino y que gusta mucho, porque además son dos de los mejores equipos de Europa, y el Chelsea, que no ha ganado todavía la Champions, que es su gran objetivo. Exacto. Y al final lleva, desde que perdió la final contra el Barça, peleando por llegar a apostar por su equipo femenino de manera
tan seria como lo que le permita ganar la Champions. Ha tenido la mala suerte de coincidir con el todopoderoso con el Barça y con el Lyon también, que ganó una de las últimas Champions, pero ahora quiere dar otro paso más de, venga, pues ¿qué hay que hacer? ¿Fichajes de 1 millón? Pues total. Toma, como si ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Traer a Kira de vuelta a Inglaterra. Lo que está claro es evidente es que el Chelsea se está haciendo un equipazo y vamos a ver si consigue esa ansiada Champions con las futbolistas que está integrando en su equipo. No sé, decidnos qué os parece este fichaje de Kira Walsh por el Chelsea, si sois aficionados del Barça, si estáis ahí muy doloridos, por qué es lo que más os duele, todos los comentarios que os leemos como siempre. Chao. Chao.